Hola, ¿cómo están? En el módulo de fracturas articulares les voy a presentar acerca del tratamiento en fracturas de Lisfranc. Mi nombre es Jorge Filippi, yo soy traumatólogo especialista en tobillo y pie de la Pontificia Universidad Católica. Bueno, vamos a partir esta presentación con un diapositivo más que clásico, que es del cirujano Lisfranc, que realmente era un ginecólogo, que él era cirujano militar también. Y él realmente de las cosas por las que se destacó fue por una técnica de resección de recto y cuello uterino. Pero él describió la amputación tarso-metatarsiana, y por lo que esta lesión es conocida por su nombre. Es una lesión poco frecuente, probablemente porque son subdiagnosticadas. Hay un 20% de mal diagnóstico, es más frecuente en hombres, la edad promedio es 30 años y la incapacidad laboral es importante, mayor a 6 meses en muchos casos. El diagnóstico precoz es clave para poder hacer un tratamiento adecuado. Aquí les voy a mostrar un video intraoperatorio en que se logra ver la inestabilidad que puede haber luego de una fractura. En este caso, lo que estamos viendo ahí, vamos a repetir ahí para que se logre ver. Vemos, este es el navicular, el que está donde está el puntero, que también está fracturado, y acá tenemos las cuñas, en que hay una gran inestabilidad entre las cuñas. Hay distintos tipos de lesiones de Lisfranc. Hay algunas de alta energía, como la que veíamos antes en el video, o como esta que se ve aquí en este paciente que es fácilmente diagnosticable, un pie que está edematoso, equimótico y con una lesión radiológica clara. Pero la gran mayoría son más parecidos a esta, en que si vemos en el lado derecho, lo que hay es una sutil diferencia entre la distancia entre el primer y el segundo metatarsiano entre un lado y el otro. Y estas lesiones, si bien no son tan graves inicialmente, también pueden ser causa de dolor y artrosis crónico si es que no se diagnostican y se tratan correctamente. Aquí tenemos otro caso parecido en que también se ve una separación y son lesiones de menor energía, pero igual requieren tratamiento y un diagnóstico adecuado. En cuanto a la anatomía, se divide en tres columnas: la columna medial, que corresponde al primer metatarsiano con la primera cuña, la columna media, que es el segundo y tercer metatarsiano con sus respectivas cuñas, y la columna lateral, que es el cuarto y quinto metatarsiano con el cuboides. La estabilidad está dada por una parte ósea, por la forma del hueso, clásica forma de arco romano que se ve en esa posición, en un corte transversal, en que el segundo metatarsiano hace las veces de piedra angular. La forma de las cuñas le va a dar una estabilidad, y los ligamentos, que también son muy importantes, siendo más fuertes los ligamentos plantares que los dorsales, por ello la mayor parte de los desplazamientos son hacia dorsal. También otra estructura que es importante es el ligamento de Lisfranc, que es el ligamento que une la cuña medial con el segundo metatarsiano, que es la única estructura importante que mantiene la estabilidad entre el primer y segundo rayo, o entre la columna medial y la columna intermedia. Los mecanismos: hay mecanismo directo por un golpe directo, y mecanismos indirectos en que la carga puede ser hecha, como en este ejemplo, la carga está hecha en este caso en el talón, y finalmente la energía la recibe la zona del medio pie, produciéndose las lesiones. El diagnóstico es clínico, requiere un alto índice de sospecha y uno lo confirma con la radiología. En cuanto a la clínica, principalmente es el dolor, obviamente está el antecedente de algún traumatismo, hay un aumento de volumen, prácticamente siempre, deformidad solamente en los casos en que más severo. La equimosis plantar, cuando uno ve a un paciente que tiene una lesión y tiene esta equimosis en la planta del pie, a veces es más pequeña que esta, uno debe sospechar algún tipo de lesión. No es patognomónico de una lesión de Lisfranc la equimosis plantar, de hecho se puede dar en otras fracturas de metatarsiano, pero en el contexto de un traumatismo eso nos tiene que hacer sospechar que hay un poco más de lesión de lo que nosotros creemos. En la impotencia funcional el paciente no va a poder apoyar, o va a poder apoyar con mucha dificultad, y también uno puede hacer una prueba de pronación y abducción del medio pie en que va a generar dolor. La radiología parte inicialmente con las radiografías AP laterales oblicuas,
en que nos permite ver bien las distintas columnas. Es bien importante en la AP, vamos a ver ahí, en la AP vamos a ver que el primer metatarsiano se alinea con la cuña medial, el borde medial del segundo metatarsiano con la segunda cuña. Recordar que este módulo del curso online de la CHOT es de fracturas intraarticulares y la lesión de Lisfranc es una fractura intraarticular, por lo tanto requiere reducción anatómica, una reducción perfecta. Entonces seguimos viendo que tiene que calzar perfectamente el segundo con el segunda cuña, el tercero y cuarto metatarsiano con el cuarto metatarsiano con el cuboides, y así cada uno tiene que estar perfectamente alineado. Volviendo un poquito a los estudios, está la radiografía P con carga comparativa, que lo vamos a hablar un poco después, que la radiografía P con carga comparativa nos permite comparar un pie con el otro cuando existen dudas. Las radiografías con estrés se pueden hacer también, que son haciendo una maniobra de abducción del medio pie, son difíciles de hacer y son difícilmente reproducibles. Y el escáner es muy útil para la planificación preoperatoria en algunos casos, pero no es un estudio dinámico. Por lo tanto, la mayor parte de las veces el diagnóstico se puede hacer solo con radiografía para tomar la decisión. En cuanto a hallazgos patológicos, podemos ver la fractura avulsiva de la base del segundo metatarsiano. Aquí está bastante más grande que lo que normalmente se ve. O es el flex sign, que manifiesta una avulsión del ligamento de Lisfranc, un ensanchamiento del primer espacio intermetatarsiano, disminución del varo del primer metatarsiano, pérdida de alineamiento medial del segundo y cuarto, y desplazamiento dorsal o plantar a la radiografía lateral. Ahí podemos ver los desplazamientos que estamos hablando. Y ahí vemos el desplazamiento dorsal del metatarsiano en la radiografía lateral. Hay algunas fracturas asociadas que ocurren a veces con las lesiones de Lisfranc, que es la fractura conminuta del cuboides o nutcracker, y la fractura avulsiva navicular, que también se puede acompañar a una lesión de más alta energía. Ahora, llegando al tema de la radiografía P con carga, lo que les comentaba es que es una manera fácil de poder estandarizar alguna maniobra de estrés. La radiografía con carga finalmente es un tipo de estrés, que es la carga del paciente. Acá es importante decirle al paciente que trate de ponerle carga en el momento de tomar la radiografía, aunque le genere dolor. A veces esto no es posible en el momento agudo, y si uno tiene dudas, este examen se puede repetir a la semana o a las 2 semanas del traumatismo para que el paciente efectivamente pueda apoyar. En este caso estamos viendo que si hay un ensanchamiento mayor a 2 milímetros, es una lesión que es inestable, como podemos ver aquí, comparando un lado con el otro. Claramente aquí se pierde la congruencia articular entre el segundo metatarsiano y la segunda cuña, que como vemos el lado contralateral es perfecta. Y también podemos ver un mal alineamiento del primer rayo, en que vemos que hay una subluxación del primer metatarsiano con respecto a la cuña, que aquí no se ve. En cuanto a clasificación, está la clasificación de Myerson, que es una clasificación descriptiva que la verdad es que no tiene tanto valor desde el punto de vista pronóstico y de tratamiento. Es solamente describe hacia dónde se van desplazando las distintas columnas, pero está puesta en la presentación más que nada como un dato. Finalmente lo que más va a importar es si está desplazado o no está desplazado, si hay conminución o no hay conminución. Hay otra clasificación que es para lesiones más leves o sutiles, lesiones en atleta, en que esta es una clasificación de Nanley del año 2002, en que evalúan las lesiones ligamentarias en grado 1 sin desplazamiento en carga. En el grado 2 hay un desplazamiento entre 1 a 5 milímetros comparado con la contralateral en radiografías con carga. Y en el grado 3 hay desplazamiento mayor a 5 milímetros o pérdida del arco. De las cosas más relevantes para el resultado de esta fractura, del tratamiento de esta fractura, es la reducción anatómica, como en todas las fracturas intraarticulares. Este trabajo, que es de los trabajos clásicos en relación al pronóstico de las lesiones de Lisfranc, manifiesta que lo más importante es la reducción anatómica, y el resultado va a ser directamente proporcional, el buen resultado va a ser directamente la reducción obtenida. ¿Cuándo estos pacientes no se operan? Simplemente cuando hay esguince estable y cuando no hay desplazamiento.
La bota, se puede ocupar una bota por 6 a 8 semanas con carga según tolerancia, y en un paciente que a uno le parece que es un esguince o una lesión estable, a los 14 días persiste con dolor y no puede apoyar el pie, ahí uno podría realizar una radiografía P con carga comparativa y para poder definir si que efectivamente es inestable o no. Como en este caso, que el paciente se tomó la radiografía después de 2 semanas y ahí se podía ver efectivamente que había un aumento en el espacio en el lado derecho, hay mayor espacio que acá, con una subluxación y una incongruencia articular del segundo metatarsiano con la segunda cuña. El manejo quirúrgico va a estar en todas las fracturas desplazadas o inestables, tanto en esta que hay un desplazamiento evidente, o como en este que hay un desplazamiento menos evidente, pero también existe. Importante cuando uno va a hacer la cirugía que hay que evaluar las partes blandas y el síndrome compartimental, que puede ocurrir. El síndrome compartimental es bastante infrecuente, pero ocurre. Lo principal es sospecharlo. ¿Y cuando uno va a sospechar un síndrome compartimental? Cuando hay un dolor que va en aumento y que es desproporcionado a lo que uno está, a la lesión que tiene. Cuando están las partes blandas están ok, es decir, cuando hay el signo de la arruga o uno ve que ya esto está mejorando, hacer la cirugía lo antes posible, antes de 14 días está bien, si no pasa más allá de 14 días estamos bien para poder hacer la reducción. Ahora lo ideal es poder hacer la cirugía antes de 6 semanas, ojalá antes. En cuanto al tratamiento quirúrgico, siempre se plantean las mismas dudas. ¿Hacer una reducción percutánea o hacer una reducción abierta? La reducción percutánea, la gracia es que es menos invasiva, muchas veces es fácil. El problema es que uno no puede hacer una visión directa. Y los detractores de la reducción percutánea, lo principal que dicen es que no lo pueden ver directamente. En cuanto a la reducción abierta, la ventaja es que uno ve exactamente tal como le mostraba en el video al principio. Se puede ver claramente la inestabilidad, se pueden ver la articulación, se pueden sacar los cuerpos libres, sacar los restos que quedan ahí y se puede hacer una evaluación directa de la estabilidad. El problema es que es más invasiva, tal como se ve ahí, y que puede dar algunos problemas de herida, como el que estamos viendo ahí. Es un paciente operado de Lisfranc, un mes de evolución, que hizo una dehiscencia con exposición de los tendones y que hubo que tratarlo inicialmente con aseo quirúrgico más un sistema aspirativo continuo y luego requirió un injerto. Por lo tanto, también hay que considerarlo en una reducción abierta. Otra duda importante es si la osteosíntesis se va a hacer con aguja Kirchner o con tornillo. Esto ya es bastante claro. En realidad las agujas Kirchner son fáciles de instalar, son menos invasivas. El problema es que se sueltan. Tiene un mayor índice de falla y pierde la reducción. Por lo tanto, las agujas Kirchner solamente están indicadas cuando uno tiene que hacer una reducción de la columna lateral o una estabilización de la columna lateral, luego de reducción con tornillo o con placas de la parte medial. Y también en presencia de gran combinación o daño de partes blandas, para una reducción transitoria se pueden utilizar las agujas Kirchner. Los tornillos, por otro lado, dan mayor estabilidad, dan una mejor reducción, una menor posibilidad de pérdida de la reducción, y es un método que está bastante demostrado con buen resultado, y es la elección. Hay numerosos trabajos que hablan de que la reducción abierta y la fijación interna es el método más seguro para mantener la reducción anatómica. Pero cabe la pregunta de decir, ¿es necesario realizar reducción abierta en todos los pacientes? ¿Y qué pasa si uno logra una reducción anatómica en forma cerrada? Hay algo de evidencia o algunos trabajos con respecto a las reducciones percutáneas. Esta revisión de Meyerson del año 99 muestra que, o él describe que si se logra una reducción anatómica cerrada, propone realizar tratamiento percutáneo, siendo una opinión personal. Nosotros en nuestro grupo presentamos hace un tiempo una serie pequeña de tratamiento percutáneo en Lisfranc con buena reducción. Hay otra serie que es la continuación de esta con más pacientes, y también el grupo de la clínica alemana publicó en el Foot and Ankle International una serie de 22 pacientes también con reducción percutánea y fijación con tornillo, con buenos resultados desde el punto de vista funcional y anatómico. Aquí se puede ver un poco la técnica, que después les voy a mostrar más en detalle, en que con una pinza de reducción se puede lograr mejorar la posición de la fractura y luego fijarla en forma percutánea. Otro tema que es
bastante importante y que ha entrado en discusión los últimos 8 o 9 años es el tratamiento primario con artrodesis. Este estudio dirigido por Coetzee es del año 2006 y es un estudio muy importante en que hizo un estudio prospectivo randomizado en que comparó los resultados de reducción abierta y fijación interna con artrodesis. Estos fueron 41 pacientes y él encontró que había mejor resultado con artrodesis en las lesiones ligamentosas. Hay otros estudios también que muestran buenos resultados con artrodesis inicial. Este estudio que estoy mostrando aquí es un metaanálisis de reciente publicación, es un metaanálisis del Clinical Orthopedics de mayo de este año, en que hacen un metaanálisis de todo lo que hay con respecto a artrodesis versus reducción abierta y fijación interna. Identificaron 1100, aproximadamente 1100 estudios y de ellos solamente 3 cumplían criterios como para poder hacer un metaanálisis. Por lo tanto, de ahí ya una de las conclusiones es que faltan estudios todavía para poder realmente decir cuál es superior al otro, pero lo que encontraron con este estudio es que no había una diferencia entre la artrodesis y la fijación interna con osteosíntesis en cuanto a scores funcionales, alineamiento y cirugía de revisión. Lo que sí encontraron diferencia es que había mayor riesgo de retiro de osteosíntesis en el grupo con osteosíntesis, que suena algo bastante evidente de que así puede ser. Finalmente los autores plantean de que no existe todavía suficiente evidencia para poder decir que uno es superior al otro, porque se mezclan muchos tipos de fracturas y hay algunas complicaciones que no pueden analizarse comparativamente entre uno y otro. Pero lo que sí está claro es que si uno le va a hacer una reducción abierta con osteosíntesis, existe un mayor riesgo de retiro de osteosíntesis. Por lo tanto, ¿cuál sería mi consejo en esta clase? Es que el artrodesis como tratamiento primario, claramente en fracturas conminutas, en que hay una conminución articular, ahí hacer una artrodesis primaria suena bastante lógico, porque eso va a ser artrosis de todas maneras, entonces uno evita hacer una segunda cirugía cuando hay un daño articular importante. Y en lesiones ligamentosas puras está apoyada la literatura, pero también, como les mostraba, hay una buena experiencia reportada con el tratamiento percutáneo, en que uno se evita los problemas de herida y las complicaciones de no unión, etc. Así que yo le diría que la artrodesis como tratamiento primario, de todas maneras con minución, con lesiones ligamentosas, desplazamientos menores, yo creo que es discutible. El uso de placas también ha estado un poco de moda, principalmente en caso de gran conminución o una artrodesis múltiple, cuando uno quiere hacer una artrodesis, pero también hay algunas publicaciones que hablan de poner una placa puente para preservar el cartílago. Existe la teoría, o no teoría, cuando uno pasa el tornillo a través de la articulación, uno puede ir dañando la articulación. Por lo tanto, hay algunos autores que describen poner una placa puente, de manera de no pasar tornillos a través de la articulación y así evitar el daño articular. Para esto luego hay que abrir nuevamente y sacar la placa. Así que eso es otro tipo de tratamiento que también está en estudio y no está validado totalmente. Otras técnicas también se pueden hacer fijaciones con sistemas de fijaciones flexibles como el mini tie rope. Ha mostrado igual resistencia que los tornillos en estudios biomecánicos, pero todavía faltan estudios para ver su eficiencia. En cuanto al postoperatorio, se puede hacer una movilización precoz sin carga y lo clásico es que se cargue desde la 6ª semana. Ahora, en un paciente con buena calidad ósea, delgado y con una osteosíntesis estable, se podría autorizar carga parcial a las 2 semanas con bota. Esto obviamente no aplica para hueso osteoporótico, para pacientes diabéticos, para problemas de partes blandas, etc. En cuanto al retiro de osteosíntesis, mínimo a los 4 meses, siempre y cuando tenga molestia. Nosotros de rutina no sacamos la osteosíntesis y lo hacemos solamente en los pacientes que pasados 4 meses o incluso 6 meses siguen con alguna molestia en el medio pie, que podríamos atribuirla al tornillo.
Los tornillos, le diría que los que más molestan son los tornillos que pasan en la columna medial entre el primer metatarsiano y la primera cuña. Los tornillos que van entre la primera cuña y el segundo metatarsiano, el tornillo de Lisfranc, en general molesta bastante menos, especialmente en pacientes mayores. En cuanto a complicaciones de esta cirugía y del tratamiento del Lisfranc, está el síndrome compartimental, el daño vascular, la pérdida del arco plantar, dolor regional complejo, contractura de musculatura intrínseca produciendo ortejos en garra o rigidez y artrosis postraumática. Les voy a mostrar algunos casos clínicos para complementar lo que hemos hablado. Aquí tenemos una lesión de alta energía por un aplastamiento. Esta fue una fractura expuesta, que vemos que hay una gran conmoción, una luxación evidente. Y se hizo un aseo quirúrgico y dado el gran daño de partes blandas, se hizo una estabilización transitoria con agujas, como pueden ver ahí. Luego, a las 2 semanas, se pudo hacer la cirugía definitiva, fijándolo con tornillos, logrando una bastante buena reducción. Y en cuanto a la técnica percutánea, como les mostraba, se puede intentar, nosotros lo intentamos en todos los pacientes inicialmente. Si es que no logramos una reducción anatómica en forma percutánea, siempre lo abrimos. Pero les voy a mostrar un poco más en detalle la técnica percutánea. Vemos ahí en que se fija primero, en este caso, este paciente tenía una estabilidad entre las cuñas, se partió estabilizando eso. En general uno parte la reducción desde proximal hacia distal y desde medial hacia lateral. Entonces se redujo ahí la inestabilidad entre las cuñas, se instala un tornillo entre la primera y la segunda cuña. Luego tenemos puesta esta pinza haciendo las veces de un ligamento de Lisfranc, en que logramos la reducción del segundo metatarsiano e instalamos un segundo tornillo en este caso. ¿Cuántos tornillos? Depende de la inestabilidad que tenga y son todos los que sean necesarios. Una configuración habitual puede ser esa, con el tornillo entre las cuñas más un tornillo Lisfranc, y a veces pueden necesitar algún tornillo hacia el primer metatarsiano. Aquí tengo otros casos con técnica percutánea, un paciente joven con una lesión por fútbol, en que podemos ver ahí una inestabilidad y una incongruencia articular, y luego vemos una reducción anatómica. Acá tenemos el caso de una niña de 15 años en que se lesionó saltando vallas, y vemos aquí que hay una evidente apertura del espacio. En este caso, y este me parece un muy buen caso para decir que no todas las lesiones ligamentosas debieran artrodesarse. Esto es una niña de 15 años con esta lesión. Hacer una reducción abierta y hacer una artrodesis me parece un poco exagerado. Lo que hicimos fue una reducción percutánea. Bueno, ahí podemos ver también que hay una subluxación dorsal, y le hicimos una reducción percutánea con un tornillo, logrando una reducción anatómica en ambos planos. A esta niña sí le sacamos el tornillo como a los 5 meses, estando finalmente totalmente asintomática. Acá tenemos otros casos bastante similares. Una mujer de 41 años con una apertura acá entre el primer y segundo metatarsiano. Vemos el signo, el flex sign que se ve ahí. Y ahí vemos el resultado final. Un hombre de 21 años, también con una lesión de poca energía. Ahí está con los tornillos, logrando una buena reducción. Otro paciente con un compromiso entre el primer y segundo metatarsiano, y vemos ahí la reducción. Y acá otro paciente más. Y algo similar. Bueno, como conclusión de esta clase, las lesiones de Lisfranc hay que tener alta sospecha clínica. Quiero recalcar la importancia de los estudios dinámicos. Si uno quiere evaluar inestabilidad, tiene que ver algún tipo de estudio dinámico, y el estudio más dinámico es hacer una radiografía P con carga comparativa. Una alternativa podría ser también hacer un escáner con carga, que está recién empezando a estar disponible en algunos lugares y que podría ayudarnos a hacer una evaluación con más detalle. Pero actualmente, entre comparar un escáner estático y una radiografía con carga, el escáner no nos va a dar la decisión de operar o no operar. El escáner nos puede dar información para ver el grado de conminución, el grado de daño que puede haber, pensando en si vamos a hacer una artrodesis o no, pero la decisión quirúrgica va a estar dada por la radiografía, es decir, si vamos a operar o no vamos a operar. Los buenos resultados van a depender de la reducción anatómica, como en todas las fracturas articulares, y se requiere una osteosíntesis estable, en este caso tornillo o placa.
y una reducción cerrada, si uno lo obtiene de forma satisfactoria, también se puede hacer osteosíntesis percutánea. Muchas gracias.